La familia Valdez llevaba años celebrando la Navidad en la casa de la abuela, una casa de paredes gruesas y viejas que parecía tener más historia de la que cualquiera podría recordar. Esa noche, la casa estaba llena de risas, luces navideñas y el inconfundible aroma de los postres navideños. Pero, por alguna razón, algo no estaba bien. La abuela siempre había hablado de las presencias en la casa, de una sombra que rondaba las habitaciones en Nochebuena. Nadie le prestó mucha atención hasta esa Navidad. A medida que la noche avanzaba y la familia se reunía alrededor del árbol para intercambiar regalos, la inquietud comenzó a crecer. Los niños, ajenos al miedo de los adultos, jugaban cerca del gran comedor, pero de repente, uno de ellos, Javier, gritó aterrorizado: «Alguien está ahí», dijo señalando hacia el pasillo oscuro del piso superior. Al principio, pensaron que era su imaginación, pero el escalofrío en el aire les hizo pensar lo contrario. Los adultos subieron al segundo piso, encendiendo velas en las habitaciones, tratando de encontrar la causa de los ruidos extraños que escuchaban en el silencio de la noche. De repente un crujido profundo se escuchó cuando llegaron al pasillo, como si algo se hubiera movido rápidamente entre las paredes, y entonces una sombra apareció al final del pasillo, una silueta alta, vestida con ropa antigua, que no pertenecían a ningún miembro de la familia. Los ojos de la sombra eran negros como la oscuridad misma, te miraban fijamente, y esa mirada te paralizaba, como si pudieras sentir el peso de todo lo que había visto. No hablaba, pero los susurros que salían de su boca eran como un eco lejano, casi inaudible, pero lo suficiente como para hacer que la piel se erizara. La madre, temblando, recordó las palabras de su abuela decir: «Si alguna vez escuchas un susurro en la casa, no sigas el sonido. Siempre hay un precio que pagar». Intentaron retirarse, pero comenzaron a sentir una presencia que estaba cada vez más cerca, y de repente pudieron ver cómo la sombra avanzaba lentamente, como si el tiempo mismo se desvaneciera a su paso. Intentaron retroceder, pero el aire se volvía más denso, como si la casa misma los atrapara. Cada susurro se hacía más claro, más cercano, como si la presencia estuviera a su lado, respirando sobre sus hombros. Cada Navidad, alguien les recuerda la advertencia, como si las palabras del espíritu resonaran aún en el aire. Claudia y Ernesto estaban agotados después de meses de trabajo y estrés. Decidieron escapar a una pequeña cabaña aislada en el campo para pasar las fiestas navideñas en paz. La cabaña era encantadora, hecha de madera oscura, con una chimenea en la esquina. El propietario, era un hombre mayor con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Les entregó un obsequio con un extraño brillo en la mirada. «Este es un regalo de bienvenida», dijo, mientras les entregaba una caja de madera vieja. «Ábranla en Nochebuena», mencionó el propietario. Esa noche, después de la cena, Claudia y Ernesto no pudieron resistir la tentación. Abrieron la caja y encontraron una muñeca de porcelana, con una cara inexpresiva y ojos vacíos que parecían seguirlos. La muñeca estaba vestida con ropa antigua de colores apagados, y algo en su presencia causaba una incomodidad que no podían ignorar. «Es solo una muñeca vieja», dijo Claudia intentando calmarse, pero su mirada no podía despegarse de los ojos vacíos de la muñeca. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, comenzaron a escuchar suaves risas, como si niños invisibles jugaran en el salón. Al principio, pensaron que era el crujir de la casa o el viento moviendo la madera, pero luego los susurros se hicieron más claros. Claudia se levantó de la cama, desconcertada, pero cuando miró la mesa, la muñeca ya no estaba allí. Estaba de pie en el umbral de la puerta, observándola fijamente. El miedo paralizó a Claudia. Cuando se giró hacia Ernesto para despertarlo, vio que él también la miraba. No con sus ojos vivos, sino con los ojos abiertos en una expresión vacía, casi muerta, que la dejó helada. Desesperada, intentó moverlo, pero Ernesto no respondió. En el reflejo del espejo vio la muñeca detrás de ella, pero esta vez no estaba en el umbral. Ahora estaba más cerca, como si la hubiera seguido. El aire se volvió espeso, frío, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Miró hacia la ventana y vio dos ojos brillando en la oscuridad, observándolos desde fuera. La muñeca nunca volvió a aparecer,
pero esa noche algo más los siguió, algo que acechaba desde las sombras, como una presencia constante, esperando. Natalia nunca había sido supersticiosa, ni siquiera cuando le contaban historias sobre casas embrujadas o fantasmas. Pero esa Navidad de 2019 algo cambió. Fue la primera vez que pasó las fiestas completamente sola, después de la separación de su marido y la partida de su hijo a vivir con él. Decidió ir a la casa de su abuela en las afueras de la ciudad, un lugar que siempre le había dado paz. La casa estaba vacía, como siempre, pero las decoraciones navideñas que su abuela había puesto antes de fallecer seguían allí. El árbol, aunque ya algo seco, estaba decorado con las mismas luces de colores y los adornos, algo envejecidos por el paso del tiempo, seguían colgando de las ramas. A medida que pasaba la noche, Natalia sentía una incomodidad. Aunque el lugar debería haberle transmitido calma, algo no estaba bien. Era como si algo invisible estuviera observándola. El reloj de pared marcaba la medianoche, pero el ambiente en la casa se sentía extraño, tenso. Sin quererlo, comenzó a pensar en su abuela, en cómo había muerto de forma repentina en esa misma casa unos años atrás. En los últimos días había tenido sueños raros. Soñaba con su abuela, pero no de la manera en que la recordaba. La veía como una figura oscura, en una sombra gris que siempre la miraba desde el pasillo. Se despertaba en medio de la noche, sudorosa y temblando, pero nunca lograba recordar lo que había dicho. Sin embargo, la sensación de que algo la estaba acechando persistía. Esa noche, mientras miraba viejas fotografías de la familia junto a la chimenea, un sonido extraño la hizo mirar hacia la puerta. Al principio pensó que podría ser el viento o la madera crujiente, pero pronto se dio cuenta de que no era eso. Era un leve susurro, algo casi imperceptible. Se levantó y recorrió la casa, buscando la fuente del ruido, pero no encontró nada. Cuando regresó a la sala principal, vio algo que la dejó helada. Sobre la mesa, en medio de las fotos, había un retrato de ella misma y su abuela, que había estado allí durante horas, pero ahora algo estaba diferente. En la foto, su abuela sonreía como siempre, pero el rostro estaba raro, con una expresión extraña. Natalia sintió un nudo en el estómago. Pensó que quizá la luz del fuego estaba jugando con sus ojos, pero en su interior algo no la dejaba tranquila. De repente, el susurro se hizo más fuerte, más claro. Esta vez, estaba seguro de que no venía del exterior. Era una voz baja, casi inaudible, que murmuraba: Natalia, ven con nosotros. Se levantó y siguió el sonido, que la llevó a una puerta cerrada en el fondo de la casa, una puerta que siempre había estado cerrada, la que su abuela nunca le dejó abrir. La llave había desaparecido cuando ella murió, pero ahora, para su horror, la puerta estaba entreabierta. Casi como en un sueño, Natalia cruzó el umbral y entró en la habitación. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, y al principio no vio nada extraño. Sin embargo, al dar unos pasos más dentro, vio lo que la paralizó de miedo. En el centro de la habitación había una silla vieja, la misma que su abuela siempre usaba para tejer, y en ella estaba sentada una figura. Era su abuela, pero no de la forma en que la recordaba. Su piel estaba pálida, casi transparente, y su rostro, aunque reconocible, no tenía vida en sus ojos. Esa figura la miraba fijamente, como si estuviera esperando algo. Natalia intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La figura de su abuela comenzó a hablar, pero sus palabras sonaban extrañas, distorsionadas, como si vinieran de muy lejos. El frío la envolvía. La figura comenzó a levantarse lentamente, y Natalia, aterrada, dio un paso atrás, pero la puerta se cerró de golpe detrás de ella. En ese momento, vio algo más en la mesa, una carta que nunca había visto antes. Con las manos temblorosas, la levantó y la abrió. Dentro había una simple frase escrita con la misma letra de su abuela: «Te hemos estado esperando, Nati». La carta cayó de sus manos y cuando miró hacia atrás, la figura ya no estaba en la silla. El aire estaba frío y la casa, que antes le parecía un refugio, ahora se sentía como una trampa. Si te gustó esta historia, no dudes en compartirla, darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Y si tú también tienes una historia que compartir, nos la puedes hacer llegar al correo relatosenigma666@gmail.com. Hasta la próxima.